Le vamos a dar pase a ver si puede entrar el doctor Rípula de Corrientes, donde Vida en Abundancia y Cristianismo. Por favor, démosles entrada, Hola. Guille. Hola, Hola. no sé si me escuchan. Sí, escuchamos. Bueno, soy muy malo para la tecnología. Está bueno. Buenísimo. Muy bien. Bueno, que me pasen las diapositivas de acuerdo a lo que voy hablando. Entonces, me costó hacer una síntesis de una perspectiva que vengo analizando hace tiempo. Siempre soy católico, siempre estuve en la iglesia, tengo 61 años. Me recibí en médico hace 7 años y hace 3 años terminé la especialidad en psiquiatría. Ahora estoy en Pico Truncado, Santa Cruz. Bueno, vamos a la siguiente. Como en todos los temas importantes, cuando abordamos la problemática de la salud del hombre, pienso que es oportuno definir el contexto y algunos conceptos fundamentales. Por ejemplo, en la salud del cuerpo, ¿no es cierto?, tenemos que tener en cuenta un concepto de anatomía, de fisiología, fisiopatología, y esto nos lleva a la posibilidad de una terapéutica farmacológica, quirúrgica, kinesiología, etcétera. En el caso de la salud de la mente o del alma, pienso que tenemos que tener en cuenta un concepto antropológico, una cosmogonía, una cosmovisión, todas esas palabras filosóficas. Entonces, pasamos a la siguiente. Mis fuentes son la Biblia, ¿no es cierto?, también llamada Sagrada Escritura, Palabra de Dios, y también lo que entiendo que percibo, interpreto de mi realidad con los pacientes en el ambiente que me muevo. La siguiente. Entonces, para nosotros, Dios está formado por 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La segunda persona es Jesús. El Hijo, también en la Biblia se le puede llamar Jesús palabra o el verbo de Dios. Entonces esta cita de Génesis, el comienzo de la Biblia, el Antiguo Testamento, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, la siguiente. Entonces Jesús es Jesús palabra o el verbo de Dios. Entonces acá quiero hacer unos comentarios de la palabra, lo que yo entiendo que es algo súper importante. Y yo diferencio 2 palabras. Con rojo y con mayúsculas sería la palabra de Dios, o Jesús palabra, o Jesús que puede dar vida. Y después pongo otra palabra con negro y minúscula, que es la palabra del hombre, o palabra humana que tiende a enfermar y puede matar también. Bueno, vamos a la siguiente. La siguiente. Bueno, entonces, palabra en realidad para mí no es una sola palabra, sino puede ser una palabra, puede ser un concepto, un pensamiento expresado con palabra, una idea expresada con palabra, conclusión expresada con palabra, juicio expresado con palabra, enseñanza expresada con la palabra, exhortación expresada con la palabra, síntesis expresada con la palabra. Porque, por ejemplo, toda la Biblia se le llama la palabra. Y ahí hay mucha enseñanza, muchas exhortaciones, muchos conceptos, etcétera. Y también a Jesús se llama palabra, y él, como van a ver más adelante, el concepto que yo tengo del hombre, que es un conjunto de palabras. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, entonces ahí, en el comienzo del Evangelio de San Juan, dice, por ejemplo, en el principio era Jesús, o era la palabra, que como dije, en esta posición, Jesús palabra y palabra es lo mismo. Y Jesús era Dios y estaba con Dios, y todo se hizo según Jesús palabra. Y entonces, si el hombre se hace imagen y semejanza, no, todavía no, se hace a imagen y semejanza de Dios, vamos al anterior, ahí, que es Jesús, ¿no es cierto? El hombre también es un conjunto de palabras. Y entonces yo pongo el primer hombre
que era un hombre espiritual lleno de la palabra de Dios. Después sobreviene un evento que nosotros conocemos como pecado original, y entonces el hombre, yo le pongo esta noción, se convierte en un hombre natural, que es una mezcla de palabra de Dios y palabra humana. Vamos a la siguiente. A la siguiente. Entonces, ahí vemos que es una mezcla, la palabra con mayúscula y con rojo es palabra saludable, y la palabra con minúscula y en negro es palabra enfermante. Bueno, vamos a la siguiente. Ahí también se ve como un concepto de hombre, que para mí como que hay dos personas, ¿no es cierto? En Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para mí en el hombre como que hay dos personas, que en el lenguaje bíblico sería el hombre viejo y el hombre nuevo. Bueno, ahora en entonces, llegamos a, como consecuencia del pecado original, sobreviene la enfermedad. No, está bien ese, no cambia todavía. Sobreviene la muerte, dice la Biblia en Romano, y bueno, la muerte, el final de un proceso de enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, el herido psíquico, un enfermo. Ahí le puse 3 síntomas: ansiedad, depresión, ideas de muerte. Entonces yo me hago una pregunta: ¿qué necesita? ¿Un psicofármaco, un terapeuta, un psiquiatra, un amigo, una familia, una comunidad, sacar la lotería? ¿Qué necesita? Vamos al siguiente. Entonces, para mí, en este contexto, ¿no es cierto? Más que nada teniendo en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios o la Biblia. La siguiente, por favor. Lo que el hombre necesita es Espíritu Santo, que viene, eso está en Gálatas, ahí, el Espíritu Santo viene con su fruto: amor, alegría, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso está en Gálatas 5, 22, 23. Vamos a la siguiente. Bueno, como consecuencia del pecado original, nosotros tenemos dos heridas según nuestra doctrina. Una es la ignorancia, dificultad para llegar a la verdad, y otra la concupiscencia, apetito desordenado por las cosas sensibles que producen liberación de dopamina en el circuito de recompensa. Entonces yo puedo explicar por qué le asocio a la ignorancia con una fotocopiadora y a la concupiscencia con un microprocesador de una computadora. Bueno, vamos a la siguiente. Entonces, si fuera por esos dos, la fotocopiadora y el microprocesador, así sería nuestra alma y nuestro corazón, pura palabra enfermante. Y lo que está en el centro sería, diríamos, nuestro corazón y todo el círculo de nuestra alma. Y bueno, en relación a las palabras más importantes que están prendidas en nuestro corazón, nosotros vamos a pensar, sentir o actuar de determinada manera, y así en natural, yo pienso que es egoísta, poca tolerancia al fracaso, irritable, concupiscente, ignorante, impulsivo, irascible, materialista, manipulador, irascible, impaciente, envidioso, fratricida, homicida, suicida, etc. Vamos a la siguiente. Entonces yo propongo un principio terapéutico, no, para el otro lado, para el otro lado. Tenemos que cortar, José. Tenemos muchos participantes, por favor. Bueno, un minutito para el doctor, pido un minutito para que el doctor cierre, y yo quiero decir unas palabras congratulándome de estos conceptos que acaba de vertir. Buenos días, doctor. Sí, termino rápido, un minuto. Sí, un minutito más para el doctor. La próxima diapositiva, por favor. Entonces yo propongo un principio terapéutico, es que ingrese la palabra humana y que esa palabra, que ingrese la palabra de Dios y que salga la palabra humana. La siguiente. Entonces para mí el alma también tiene otros artefactos que hay que ponerlo en marcha con la voluntad, que son capacidad para leer, para estudiar, para creer, ahí no veo, para orar, para memorizar, para vivir, para proclamar, etcétera. Vamos a la siguiente. Eso está en
de acuerdo a lo que dice la palabra. Vamos a la siguiente. Ahí están todos citas bíblicas. Entonces, acá yo hago una reflexión. ¿Por qué en los tiempos actuales este principio terapéutico no manifiesta su eficacia en forma más notable? Y para mí es porque por el conocimiento no se tiene en cuenta algunos detalles y la palabra ingresa contaminada con palabra humana. Y acá pongo una cita, dice, Jesús dándose vuelta dijo a Pedro, retírate, ve detrás de mí, Satanás, tú que eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. O sea, el pensamiento, la palabra humana, más que sea aparentemente buena, sino tan sintonía con la enseñanza de la palabra de Dios, se convierte en una palabra de muerte, diríamos, del diablo. Bueno, vamos a la siguiente. Entonces, el principio terapéutico es este. Seguimos. Faltan pocas. La palabra tiene que prender en nuestro interior, ahí eso según Juan 8:37, la palabra es espíritu y vida, por lo que atrae el Espíritu Santo, Juan 6:63, la palabra nos engendra como nueva criatura, Santiago 1:18. Y hay otra cita de Jesús, dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La siguiente. Entonces, el desafío terapéutico, el siguiente. Siguiente, por favor. Primero que la palabra nos engendre como nueva criatura, y segundo que venga sobre nosotros el Espíritu Santo con su fruto, amor, alegría, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa es la vida en abundancia. Seguimos. Esta puse por si algunos me dicen que yo me voy mucho a la palabra y como católico no tengo en cuenta la Eucaristía, pero acá cito esto que dice: la Iglesia venera la palabra al igual que el cuerpo de Cristo, Constitución dogmática Dei Verbum, Concilio Vaticano II. Vamos a la siguiente. Y entonces el proceso que acá puedo explicar sería esto. De acuerdo a los conceptos que encontré en la palabra. Primero hacernos como niños, después nacer de nuevo, después revestirnos el hombre nuevo, después aprender a arreglar nuestras redes conceptuales y después ser bautizado en el Espíritu Santo. Y eso sería la vida en abundancia. La siguiente, y ahí ya terminamos. O sea, todo esto yo puedo explicar paso por paso, incluso de desarrollar un método para ir logrando distintos objetivos para lograr esto. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, doctor. Un gran aplauso de la audiencia. Muchas congratulaciones en internet. 242 personas en el Zoom y todos los que están aquí en la sala. Muchas gracias, doctor, y lo vamos a invitar a participar con estos contenidos en algún sábado, en alguna clase magistral, porque las enfermedades que de alguna forma tienen que ver con lo psíquico, tienen que ver directamente con el alma. Hay un autor que habla de la ceguera de las enfermedades del alma, y usted nos ha dado una clase magistral en relación con la palabra y con los hechos. Tiene mucho que ver con lo que la palabra dice, los pecados capitales, que es el inicio muchas veces del derrumbe del hombre que se pierde. Ahí está, sin lugar a dudas, el meollo del kit de la cuestión, que lamentablemente la psicología tradicional ha negado, porque al negar el alma, estamos negando justamente el alma enferma y la potencialidad que por otro lado tiene también el alma sana. Muchas gracias, doctor Correntino. Un abrazo y hasta un próximo encuentro. Bueno, igualmente, abrazo, chao.